y cumple toda expectativa que nosotros tengamos. Amén. Saludo de una manera especial a mis hermanos. Hace calor, ¿verdad? Bueno, vamos a ubicar ese ventilador. Me ayuda de Maito Brian. Ahí. Los niños van bajando, por favor. Los niños van bajando a la escuela dominical. Saludo a mis hermanos, a los amigos. El Señor ha sido bueno. Salude al hermano que tiene a su lado. Amén. Declama ricas bendiciones de parte del Señor. Dígale, me alegro de verle en esta mañana. Gloria al Señor Jesucristo. Amén. Dios me lo bendiga. Sí. Gloria al Señor. Todos sean bienvenidos a la casa de nuestro Señor Jesucristo. Hoy estamos celebrando, agradecer a los hermanos. Agradecer a los hermanos este momento por ser tan especiales, amén, con nosotros, la familia pastoral, siempre cumpliendo ustedes también, honrando a Dios también en esos detalles, con nosotros, la familia del Señor, amén. Y bueno, me gozaba también esta semana, el día viernes, todos vinimos a Bethesda, que era lugar de misericordia. Y el Señor, bueno, cumplió ese milagro en nuestra hermana Jacqueline, que nos alegramos, amén, porque la palabra del Señor siempre llega a tiempo, amén. Vamos a leer la palabra del Señor, Lucas capítulo 7, ya tiene mensaje la hermana para el día martes, amén, tiene esa predicación en este lugar. Lucas capítulo 7, amén. Amén. Versículo 11 y 12. ¿Lo tenemos? A Giovanni, me alegro de verle en esta mañana también. Amén. A los que nos acompañan, chicos de Puerto Cristo. Amén. Dios me los bendiga. Abel y Isaías. Daniel. Amén. Bienvenidos a la casa del Señor. Lucas capítulo 7. Si alguien me falta, me disculpa ahí a todos los hermanos. A los niños, amén, que ellos son el presente y el futuro de la iglesia. Lucas capítulo 7, versículo 11 y 12. ¿Lo tenemos todos? Amén. Leamos todos la palabra del Señor. Aconteció después que él iba a la ciudad que se llama Naín, e iban con él muchos de sus discípulos y una gran multitud. Versículo 12. Gloria al Señor. Dando una alabanza al Señor, puede estar cómodo. Bueno, recordamos, hermanos, también el día martes, miércoles y jueves tenemos nuestro ayuno. Hemos estado aquí ayunando esta semana, los hermanos que han estado más dispuestos también. Nuestra hermana Natalia con nosotros, viene y nos abre este lugar, y aparte, ella viene a las 7, a partir de las 8 está este lugar aquí. Nuestra hermana Francis también ha estado con nosotros, hermana Vanessa, la gracia del Señor. Y nosotros que hemos estado ahí esta semanita, amén. Y todos están cordialmente invitados al ayuno, amén. Bueno, dígale al que está a su lado, ya no hay nada que hacer. Dígale al que está a su lado, ya no hay nada que hacer. Ese es el tema de hoy. Ya no hay nada que hacer. ¿Le han dicho, ha escuchado usted alguna vez esa palabra? Esa frase, ¿cierto? Ya no hay nada que hacer. Jesús venía de hacer un milagro. Jesús venía de sorprenderse de una fe de un centurión, unos versículos más atrás, de ver esa fe grande de aquel hombre que le dijo, Señor, solo con que diga la palabra mi criado sanará.
Me imagino el gozo que ellos tenían allí. Pero Jesús emprende un camino hacia Naín, hacia la ciudad de Naín. Y había un gozo, entre ellos estaban los discípulos y dice que una muchedumbre seguía a Jesús. Había fiesta de pronto, había gozo, veían los milagros que Jesús había hecho allí. Y había paz, porque cuando estamos con Jesús hay paz, hay seguridad, amén, hay tranquilidad, ¿cierto? Hay gozo. Muchos venían con él, pero se encuentran en las puertas de la ciudad unos que venían llorando. Se encuentran a unas personas, todo lo contrario. No había paz, había tristeza, había lamento, había lloro. Estaban llorando allí porque sucedió algo trágico en la ciudad. Y hay situaciones trágicas o difíciles que muchos de nosotros escuchamos. Y es esa frase que dice: ya no hay nada que hacer. Esa palabra la escuchamos a los médicos, como le decía la hermana, ya por esa enfermedad no hay nada que hacer. Lo dice el gobierno también cuando nosotros ya hacemos todo lo posible y entonces el gobierno dice ya no hay nada que hacer. Lo dice la familia, muchos lo hemos escuchado de la misma familia. Ya por ese joven, ya por mi hijo ya no hay nada que hacer. Ya por mi esposo, dice la hermana, ya no hay nada que hacer. Amén, eso no pasa aquí, ¿ves? Yo sabía. Por los hijos ya no hay nada que hacer, se escucha esas palabras. Y lo decimos nosotros mismos. No, yo por mi hogar ya no hay nada que hacer. ¿Lo ha pensado usted alguna vez? Porque vino el esposo no lo dice de pronto. Porque no vino el hijo, ¿no? No, pero lo hemos pensado alguna vez. Creemos eso. O alguna vez lo pensamos de pronto por rabia, ¿cierto? Por dolor. Pero luego llegamos a una realidad y decimos que sí hay algo por hacer. Lo malo es cuando nosotros no lo creemos. Cuando nosotros mismos en el corazón empezamos a creer que ya no hay nada que hacer. Esa palabra negativa. Y allí estaba sucediendo algo con el hijo de aquella difunta. Y todo el pueblo pensaba esta frase: ya no hay nada que hacer. Había un joven que ya de pronto cuando estaba vivo nadie le ayudaba, o bueno, no dice la Biblia, eso son palabras mías, o de pronto nadie se daba cuenta del jovencito, pero cuando murió entonces ahí sí llegó a ser el centro en ese lugar. Y al joven lo iban a llevar rumbo ¿a dónde? Al cementerio. Eso dice la palabra del Señor, y usted sigue ahí desde el capítulo 11 en adelante, la historia. Joven que llevaba a su madre al cementerio, ya no había nada que hacer, según los que pensaban, los que iban con ellos. La madre iba a un dolor profundo, ¿sí? Porque no es solamente se enterró el hijo y ya fiesta, no. Hay madres que no superan eso de por vida, la pérdida de un hijo, ¿cierto? Nadie de aquí está preparado para una pérdida de un familiar, nadie. Se puede tener mucha alegría, mucho gozo, pero cuando escucha la palabra de una pérdida de un ser querido, eso incluso se vuelve como insuperable. Y aunque lo supere, siempre va a haber un dolor, siempre va a estar el dolor. La madre entonces no solo iba allí para enterrar a su hijo, la madre iba también rumbo a un dolor profundo. La madre no solo iba a enterrar a su hijo, sino que también iba a enterrar sus sueños, los sueños, iba a enterrar la provisión, iba a enterrar el futuro, todo iba a ser enterrado, ya no había nada que hacer, no solo para el hijo que se había muerto, sino ahora para una madre que era viuda, que se había quedado desprotegida socialmente allí, una viuda estaba desprotegida, y todo lo que tenía esa madre, ¿qué era? Digámoslo así, su hijo. De pronto no tenía a Dios en su vida o en su corazón. Iba a enterrar todos sus sueños, la provisión, quedaba desamparada esta madre. Pero nadie sabía que Jesús también iba camino a Naín. Nadie se esperaba que la historia, esas palabras que la ciencia o el conocimiento o la medicina dicen ya no hay nada que hacer. Cuando nos encontramos con Jesús suceden cosas extraordinarias, pero hay que creerlo. En este caminar que usted y yo llevamos, de pronto vamos saliendo a enterrar sueños.
De pronto se van quedando cosas atrás. De pronto estás pensando que en tu vida ya no hay nada que hacer por tu muchacho, por tu esposo, por tu hogar, por tu sueño. Pero déjame decirte que Jesús va de camino a Naín. Que Jesús está llegando a esta iglesia. Y si Él tiene un encuentro contigo, eso es imposible. Ya llevaban el féretro, llevaban su hijo. Lo único que le queda de fuerzas a esta madre, ya ha perdido a su esposo, pero lo único que le quedan de fuerza lo llevaba en un cajón, en una madera, a enterrarlo. Pero ahí lo imposible se puede hacer posible cuando tenemos a Dios. Por eso hay unas palabras de aliento, aunque a usted le digan que no hay nada que hacer, yo he creído en el Dios que tenemos. El Dios que tenía, que se cruzó allí con esta mujer viuda, con esta mujer desamparada. Ese es el Dios que predicamos aquí en Calamillor. El Dios que tiene esperanza a la iglesia, porque nuestra esperanza está puesta en Jesús. Es una realidad. Esas palabras, ya no hay nada que hacer. Pero Él puede cambiar esa realidad. Cada vez que Jesús camina hacia su situación, porque muchos tenemos situaciones aquí imposibles, ya no hay nada que hacer, Él puede declarar eso posible si tú lo crees. Cuando la muerte se encuentra con Jesús, hay vida. Había una muerte, iban llorando, era el hijo, desprotegida. ¿Quién se iba a hacer cargo de esa madre? Nada, desprotegida, no tenía nada, sustento. Allí no heredaban como hoy en día, que uno se hace un seguro. ¿Cuántos tienen seguro aquí? Por si usted se muere, pues su esposa, la familia queda al menos, ¿cierto? Siempre decimos, me siento un poquito, tenga seguro de decesos. Porque uno nunca está preparado, pero la muerte llega en cualquier momento. Así usted esté muy sano, puede llegar. Y morirse en España es caro. Sí. Pastor, pero yo tengo todos los seguros. Entre todos los seguros que usted tiene, asegúrese de que usted tiene el seguro de deceso. Si no, apúntelo por ahí. Que le cubra. Usted puede pagar 15 euros mensual y le cubre una muerte que un entierro vale entre 5.000 y 6.000 euros. Entonces, no tener ese seguro, ¿de dónde saca unos 5.000 o 6.000? Amén. No, pero tiene un seguro. Los seguros no esperan. Pero quiero decirle, bueno, aquí tenemos el mejor seguro, Cristo. Pero tenemos que estar precavidos, amén, en esas situaciones. Entonces, cuando la muerte se encuentra con Jesús, Él venció la muerte. La muerte pierde. Ve, hermano, a usted lo que le falta para morir, ¿qué es? Claro, estar vivo, ¿cierto? En su casa, donde sea, estar vivo para morir. Y Jesús, entrando en las puertas de aquella ciudad, vio que venía una multitud también. Pero la multitud de ellos era diferente a la multitud que venía con Jesús. Porque cuando uno tiene a Jesús hay paz, gozo, felicidad. Pero también a veces estamos en dolor, tristeza. Sí. Y Dios, el Señor Jesucristo, cambió ese momento de esa multitud de felicidad, de gozo, por estar con los que están en dolor y en tristeza. Por eso, hermano, usted que está en una tristeza, en un dolor, con esas palabras que te dijeron, o que tú piensas que ya no hay nada que hacer por esa situación, quiero decirle que el Señor Jesucristo está de su parte. Que Él ve nuestro dolor. En Lucas, ahí donde hemos leído el capítulo 7, el versículo 12, dice: cuando llegó cerca de la puerta de la ciudad, he aquí que llevaban ¿a qué? Ya no hay nada que hacer. A enterrar el difunto. Bueno, pero le quedan muchos hijos. Era el hijo único, la cual esa mujer era viuda. Y había mucha gente. Y había con ella mucha gente, ¿dónde? De la ciudad. La mujer entonces lo ha perdido todo. No solo perdió el esposo, ahora perdía a su hijo. La escena habla de una desesperación total de una madre, de una esposa, que sabe a lo que se va a tener que enfrentar después de ese entierro de su hijo. Y muchos dirán: Jesús llegó tarde. Jesús llegó cuando ya no hay nada que hacer, como pensaba Marta y María, por ahí en otra historia, ¿verdad?
Señor, si tú hubieras estado, mi hermana Lázaro no habría muerto. Y de pronto algunos se dieron cuenta de esos milagros de Jesús y aquel hombre centurión que el Señor dijo, bueno, la fe de estos es más que aún la del pueblo. Y conocían la fama de Jesús, que sanaba, ¿cierto? Que daba la vista al ciego, que levantaba al paralítico. Y ahí hay esperanza, porque mientras hay vida, pero el Señor sobrepasa todos los límites. Porque aquel no estaba vivo, no estaba paralítico, no estaba ciego, estaba muerto. ¿Cierto? Y cuando llegó Jesús, no era tarde. No era tarde. Jesús nunca va a llegar a tu proceso tarde. ¿Usted lo puede creer en esta mañana? Jesús llega justo cuando todo parece irreversible, cuando todo parece imposible. Por eso nosotros no dejamos en manos las cosas de hombres, sino en manos de Dios dejamos todas nuestras situaciones. Algunos pensarían, ya llegó Jesús, pero llegó tarde. Y la verdad es que Jesús llega al tiempo, aunque parezca tarde. Amén, gloria al Señor. Ya está a punto de terminar ese hogar. Jesús va a llegar a tiempo. Él sabe actuar, Él sabe cómo hacer. Que los hijos ya no hay nada que hacer. Jesús llega a tiempo. Quédese con eso. Cambie esa palabra o esos pensamientos de su vida, de su mente. Ese pensamiento de ya no hay nada que hacer por mis hijos, por mi hogar, por esta enfermedad. Y miramos la historia de nuestra hermana. El Señor hace lo irreversible. Jesús se compadece. Entrando allí a la ciudad, versículo 13, y cuando el Señor la vio, dice que había una muchedumbre, mucha gente de la ciudad, pero Jesús, ¿en quién fijó su mirada? Bueno, yo necesito que Jesús me mire hoy, que se compadezca de nosotros. Y cuando Jesús la vio, se compadeció de aquella mujer, aquella viuda, aquella madre que iba a ser madre porque había dado a luz un hijo, pero ya el hijo había sido quitado. Pero yo creo que ni la muerte quita ese título. Ni la muerte de un hijo le va a quitar a usted el título de que usted ha sido madre. ¿Cierto? Y cuando Jesús la vio, hermano, cuando Jesús nos mira, suceden cosas extraordinarias. La madre dijo, el pastor, no fui yo quien la miró. Ella dijo, el Señor me miró. Y cuando Jesús nos mira, suceden cosas extraordinarias. Cuando Jesús te ve, Él no ignora el dolor. Él te está viendo y sabe cuál es ese dolor que tú tienes. Pero Él es compasivo. Esta es la casa de Dios y puerta del cielo. Pero el viernes predicamos que es la casa de misericordia. Y Dios tiene grande misericordia. La vio, muchos ignoraban de pronto el dolor, de pronto veían el sufrimiento de aquella madre, aquella esposa. Pero Jesús no ignoró ese profundo dolor. Se compadeció, dolor profundo, real, que mueve a actuar. Porque ¿cuántos de aquí hemos visto el dolor de los familiares? Y cuando usted se conmueve, cuando usted es compasivo, usted no se queda quieto. Algo hay que hacer. Hay que ayudarle, ¿cierto? Entonces uno actúa cuando es compasivo. Y quiero decirle que Señor, si se compadece en esta mañana, Dios va a hacer cosas extraordinarias. Porque Él no se queda quieto. Cuando Jesús se compadece, Él actúa. ¿Y cómo actuó con la mujer? Estamos leyendo ahí el versículo 13. No me lo quite, por favor, déjamelo ahí. Si vamos leyendo la historia, vamos narrando. Se compadeció de aquella mujer y le dijo estas palabras. Él no le dijo, ya no hay nada que hacer, sé tranquila, que Dios le dé fuerza, como muchas veces nosotros hacemos, ¿cierto? Para que el Señor le dé fuerza, para yo, hermanos, tenemos que predicar a Jesús. Jesús le dijo, no llores. Y para algunos de pronto es fácil decir, claro, como usted no es el que tiene el dolor, como usted no es el que tiene la pérdida, pero Jesús te está diciendo no llores. Y no es que le esté regañando, sino que es una promesa de una intervención divina. Cuando Jesús te diga a ti no llores, Él va a hacer algo.
porque Él enjuaga todas nuestras lágrimas de dolor, de tristeza, aún de lo que usted hoy está viendo perdido. El Señor no ve pérdidas, sino que ve ganancias. La compasión de Jesús es el puente hacia el milagro. Pero necesitamos entonces todos vivir una situación difícil, extrema quizás para muchos. Quizás pensamos, yo ya no puedo aguantar más este dolor. Yo ya no puedo más con esta situación. Pastor, yo no puedo más. Vean, hermanos, era esposa, título también. Ella era viuda. Ya su esposo había muerto, ahí sí, estaba enterrado, ¿cierto? Y aquí hay esposas que se sienten, no que son, que se sienten viudas. Pero yo sé que aquí está el Dios que puede hacerlo irreversible. Hay madres aquí que sienten que han perdido a su muchacho, que ya está muerto, están vuestros delitos y pecados. Pero el Señor lo puede hacer volver. ¿Se lo cree en esta mañana? Dele una alabanza al Señor. Jesús lo puede hacer volver. Hay padres que oran por sus hijos. Hay esposos que oran por sus esposas. Hay esposas que oran por sus esposos. Porque nosotros sabemos que Dios puede hacerlo irreversible. Y Jesús le dijo, no llores, mujer. Compasión. ¿Cuántos quieren que Jesús nos diga, no lloremos más? Pero allí ya cuando alguien moría no se podía tocar al cajón, como dicen muchos, ¿cierto? La maderita y entiérrelo. Y mientras ellos andaban hacia el sepulcro, hacia el agujero que ya estaba todo preparado, Jesús detiene esa marcha. Y muchos dirían, ¿para qué detiene Jesús si ya no hay nada que hacer? Mi hermano, cuando usted se detiene es cuando Jesús hace la obra. Porque si usted sigue luchando por sus fuerzas, sus capacidades, déle lugar a Dios. Estar quietos, dice el Señor, y conocer. Él es nuestra provisión. En todos los aspectos, no solo económicamente, no. Él es el que hace lo que Él quiere y puede hacer lo que Él quiera. Pero entonces hace detener un momento la marcha y le dice en el versículo 14, acercándose, se detuvo entonces y tocó el féretro. Y los que lo llevaban se detuvieron también. Y dijo el Señor, aquel féretro, mano, háblale a muerto. Solo Él tiene autoridad. Sí. De pronto cuando Él se acercó y hizo abrir ese cajón, pensemos si tiene tapa o no lo dice ahí, pero dice que Él se acercó. Y me imagino, no sé si le tocaría. Pero cuando Jesús se acercaba, tocaba hasta lo que era impuro para los hombres. Se le acercaban los leprosos y todos huían. Era lepra y el que lo tocara, ¿cierto? El que tocaba a un leproso quedaba impuro. Ahora era un féretro, era un muerto. El que lo tocara quedaría impuro. Pero Jesús no se contamina. Jesús purifica. Así que si usted cree que Jesús no puede tocar a sus muchachos, Jesús los va a tocar. Si usted cree que Jesús no puede tocar a su esposo, Jesús lo va a tocar. Él quiere purificar lo que Él vino a salvar y a bendecir a su iglesia. Muchos pensaban, Jesús, ¿cómo vas a tocar un féretro? Está muerto. No, Señor, eso es impuro. Y Él dice, no llaméis impuro. Jesús purifica. Y la palabra de Jesús es suficiente. Se detuvo la marcha allí entonces y le dijo, ¿a quién? Al joven. De pronto Marta decía, Señor, ya son 4 días, ya no hay nada que hacer. Eso son las palabras para un buen entendedor, ¿cierto? Señor, ya no hay nada que hacer por Lázaro, lleva 4 días, está muerto. Ya huele mal, está descompuesto. Pero Jesús le dice unas palabras a ese joven y dijo, joven, a ti te digo, levántate. Como le dijo aquel hombre el viernes, toma tu lecho, levántate y anda.
Solamente es que tú en esta mañana oigas esa palabra. Hoy nosotros fuimos testigos el viernes y de pronto yo necesito un milagro en mi vida, pero no es mi tiempo, ni tampoco el tuyo. Pero sí vimos la gloria de Dios y en esta mañana también podemos ver la gloria de Dios. Para uno de pronto es el milagro, ojalá sea para todos, pero también depende de nuestra fe. Jesús le dijo a aquel joven: a ti te digo, levántate. La vida vuelve porque hay una voz que la creó, que la hizo. La voz de Jesús da vida. ¿Qué fue lo que usted y yo escuchamos tantas veces en la iglesia? Hasta que oímos esa voz de Jesús. Entonces hoy tenemos vida y vida en abundancia. Pero Señor, ya estaba muerto. ¿Sabe que para Jesús, nosotros le llamamos muerto, ya no hay nada que hacer, pero Jesús lo llama dormido? Lo que llamamos pérdida, Él llama ganancia. Lo que usted llama pobreza, Él llama riqueza. Lo que usted llama imposible, Él lo llama posible si tú y yo lo creemos. Jesús no hace cosas a medias, Él restaura por completo. Si usted se acercó al Señor, Él está haciendo una obra no solo en tu vida, sino en la vida de los que están a tu alrededor. El Señor no hace nada a medias. ¿Lo puede creer usted en esta mañana? Él no hace nada a medias. Para ellos estaba muerto, pero Jesús lo llama dormido. Imagínese ese joven levantándose, asombro total. Esa historia de esa ciudad de Naín iba a cambiar y iba a estar como un testimonio por eternidad. Porque puede que la historia pase, el milagro haya pasado, pero la palabra de Dios es eterna. Esa no pasa. Puede que el milagro de un familiar tuyo haya pasado, quedado en el olvido, pero lo que Dios hace es eterno. Jesús restaura lo completo y en el versículo 15, el joven que escuchó la voz estando muerto. A veces nosotros estamos vivos, pero muertos. Nosotros movemos un cuerpo físicamente vivos, pero no oímos la voz del Señor. Pero aquel que estaba muerto, no palpitaba su corazón, ya estaba para desecharse, o como dicen muchos, perdónenme esa expresión, para que lo coman que los gusanos. Aquel oyó una voz. Aquí lo único que nos hace falta a nosotros es oír la voz de Jesús. Es todo lo que usted tiene que hacer. De pronto los niños, que si no, hermano, conéctese con quien usted viene a conectarse en la iglesia. La Biblia dice en el versículo 15, entonces se incorporó el que había muerto. Entonces yo sé y creo en esta mañana en el Jesús que predicamos, el Dios todopoderoso, el único y suficiente Dios, el que todo lo puede hacer, nuestro Dios Elohim. Él está en esta mañana en este lugar. Y necesitamos que Jesús comience a hablar. Yo sé que Él ya está hablando. Lo mejor es que nosotros prestemos ese oído, ¿cierto? Que le digamos, Señor, yo quiero escuchar tu voz. Jesús comenzó a hablar después de que se incorpora el que había muerto. Comienza a hablar. ¿Qué palabras usaría el Señor allí? Pero ese hijo no se lo llevó él. Y de pronto el hijo decía, yo quiero seguirle, Jesús, tú me has dado la vida. Había una resurrección allí en ese momento. Pero dice que él, ese hijo, lo que había perdido su madre, el Señor volvió y se lo dio. ¿Por qué no le pides tú, hermano, con toda autoridad, y al Señor, quiero volver a ver a mi hijo en mis brazos? No importa cuántos años tenga. Señor, quiero que me vuelvas a ese hogar que tú me has dado. Porque sabes, el enemigo es el que quiere arrebatarte y destruir todo lo que Dios te ha dado. Pero yo creo que en esta mañana Dios puede hacer volver y darnos lo que un día hemos perdido.
o lo que hoy tú piensas que tienes por perdido, que ya no hay nada que hacer por esa situación, ¿por qué no nos levantamos en esta mañana e invocamos el nombre de Jesús y le decimos: Señor, que sea hecha tus palabras y vuélveme el gozo de mi salvación? Porque necesitamos que Dios restaure por completo lo que Él comenzó en nuestras vidas. Ahora el joven puede hablar, pensar y vivir. Hablamos de una resurrección total. Jesús no solo resucita al hijo, hermanos. Jesús no solo te va a traer estabilidad nuevamente en tu hogar, no te va a volver solamente a tus hijos, sino que ahora va a haber una madre, una esposa feliz. Porque Él restaura, mira hermano, vuelve sus hijos, vuelve su hogar, vuelve a ser el esposo, vuelves a ser la esposa que eras antes, y Dios restaura por entero esa familia. O sea que hay felicidad para todos. No solo resucitó el hijo, y ahora había una ciudad que era testiga de la obra de Dios. Sí, estaban siendo testigos. Le devuelve a la mujer. Ella iba a enterrar todo, recuerdan, sus sueños, su provisión, su futuro. Porque cuando usted le arrebatan algo que es suyo, usted le han arrebatado no solo un hijo, no solo un esposo, le han arrebatado todo. Esta mujer viuda le habían arrebatado todo. Pero ¿sabe qué hace Jesús? Le devuelve a la mujer no solo su hijo, le devuelve su futuro, le devuelve su seguridad, le devuelve su provisión y le devuelve su dignidad. Así que Jesús no solo levanta. Ya levantó, hermanos, los que estaban viendo un hijo levantado, y qué milagro. Pero yo creo que el lloro de aquella mujer cambió de lamento, de tristeza, a un lloro de lágrimas, un río en sus ojos, pero de felicidad. Porque, hermanos, lloramos de tristeza, pero también lloramos de felicidad. Hermano, ¿por qué en esa iglesia lloran tanto? Lloramos, ¿cierto? Porque sabemos que Dios hace cosas extraordinarias y que Dios es el que consuela nuestras lágrimas, y que Él enjuaga esas lágrimas de nosotros, y que hace posible, hermano, lo que el mundo, lo que el médico dijo allá, lo que la sociedad o lo que un gobierno dice que ya no hay nada que hacer. Por eso hay lágrimas en nuestra vida, porque sabemos que Él puede hacer lo que el mundo dice que no se puede hacer. Devuelve lo que el dolor le quitó. Ahora había una madre con seguridad, un hijo había vuelto a su casa. Había una madre ya que no iba a tener lágrimas de tristeza, sino lágrimas de gozo al recordar que, yendo al momento, ella también, yo creo, permítame pensar en este momento: entiérreme a mí también con mi hijo. Sí, porque eso es un dolor. Yo me imagino los que han perdido de pronto un hijo, que aunque pase los años, yo he contado alguna vez, mi madre trabajaba en un restaurante y perdió a su muchacho, a su hijo, en un accidente de moto. Y cuando me vio a mí que llegué de Colombia, me veía y lloraba y le traía recuerdo a su hijo. Y cuando ella se dio cuenta que yo también tuve un accidente en una moto y tenía la misma edad cuando ella perdió a su hijo, gracias a Dios, fueron muy buenos jefes con mi madre. Y cada vez que yo iba, hace unos añitos fuimos, y me veía y siempre llora, y le traigo a memoria a su hijo. Y yo también mi madre me pierde en un accidente de moto, como todos saben, estuvo en coma inducido por, muchos días, una pérdida. Yo también espero un milagro, y si no es así, sé que allá, como dice el profeta Isaías, allá Dios hará la obra. Pero Jesús le devuelve. Mi madre me dice, yo lo he dicho, mi madre casi la matan primero los médicos, porque los médicos dicen no hay nada que hacer, su hijo va a quedar en un vegetal. Pero mi madre seguro que quería cambiar. Yo quiero ser él en vez de yo. Y hay situaciones donde usted quiere morirse con esa situación, no quiere vivir más. Y aquella madre, había un dolor, pero Jesús le devuelve lo que el dolor le había quitado. Porque Jesús revela no solo un milagro, sino que Él revela lo que Él es.
En el milagro que ha sucedido el viernes en este lugar, Jesús revela lo que Él sigue siendo: Dios de misericordia. Es el mismo de ayer. No solo fue allá en Bethesda, hermano, eso fue hace más de 2000 años allá en Bethesda, pero vuelve y sucede aquí en Calamillor. En el 2025 vuelve y sucede un milagro. Él sigue siendo el mismo de ayer, de hoy, por los siglos de los siglos. Así que si sucedió con esa madre y que era viuda ya hace más de 2000 años, puede suceder hoy en esa mañana, si tú lo crees, en el nombre de Jesús. Hoy puede volver a estar el Señor en esa ciudad de Naín. Hoy puede volver el Señor a encontrarse en este camino hacia Naín con un dolor. Y el milagro reveló lo que es Jesús. Y en el versículo 16 se espantaron todos. ¿Quién había hecho este milagro? Muchos decían, bueno, esto puede ser que alguien lo inventó, alguien se tumbó allá. Otros que niegan la fe. Pero muchos lloraban. Y cuando vieron el milagro, aquella madre vuelve a tener en sus brazos a su hijo, cuando ya no había nada que hacer. El pueblo, hermano, y aquí la iglesia reconoce la obra de Dios, porque no es por hombres. La hermana viene de allí de Península en avión y de pronto pensó, con este dolor yo ir, pero bueno, hubo un sacrificio. Vino para estar aquí, pero sin pensar que iba a recibir ese milagro. Aquí en este camino se encontró a Jesús y hace más de 3 años no sentía lo que ha sentido. El milagro apunta a quién es Jesús. Y allí los que estaban siendo testigos reconocen la obra de Jesús y dice en el versículo 16, un gran profeta, no un profeta, porque profetas habían pasado muchos, entre ellos unos grandes profetas como Elías. Entre ellos un profeta como Eliseo, que hacían cosas extraordinarias. Pero una cosa es cuando uno escucha la historia, otra cosa es cuando uno lo vive, ¿cierto? Por eso cuando nosotros vivimos los milagros, hermanos, su vida cambia. Dios no restaura solamente la vida de aquel hermano, de aquella hermana en el milagro, sino que también la fe de nosotros. En mi vida mi suegro tuvo una palabra así, dijo: si el Señor verdaderamente levanta a este muchacho, Dios no solo hizo el milagro conmigo, sino que también restaura la fe. Yo creeré más, porque los médicos decían, ya no hay nada que hacer, un vegetal o si pasa 3 días o si no, ahí se queda. Pero hermano, necesitamos ver un milagro, muchos quizás, para que Dios vuelva y restaure nuestra vida espiritual. En el pueblo ya no había profeta. Juan el Bautista, muchos no lo tenían, quizás algunos lo tenían por profeta, otros no, entre ellos su pueblo. Pero cuando vieron lo que hizo Jesús, dijeron: un gran profeta se ha levantado entre nosotros. Y Dios, escuche bien, porque Dios sigue visitando a su pueblo. El pueblo reconoce la obra que solo Él puede hacer. ¿Por qué? Porque Él hace lo que para el hombre es imposible. Así que si tu vida está ya en miseria, entregada a vicios, entregada en licor, entregada en adulterio o en fornicación, quiero decirle que Dios te puede sacar de allá si tú lo crees en esta mañana. Hay un padre que llora por ti, hay una madre que llora por ti, pero quiero decirle que el pueblo del Señor va a reconocer la obra de Jesús. Hablando entonces de que veían un gran profeta, pensando ellos, un gran profeta se ha levantado, porque nadie podía hacer las cosas si Dios no estaba con él. Y más estas cosas, resucitar a muerto. Imposible, ¿cierto? Jesús lo vieron como superior a Elías y a Eliseo. Y hablar de que Dios ha visitado es un reconocimiento de una presencia divina. Por eso, hermanos, lo que nosotros sentimos en la iglesia es algo divino,
no humano. Nosotros tenemos que salir de la mentalidad que aquí es por la alabanza o el furor de todo. No, aquí es algo divino que usted y yo sentimos. Que Dios usa toda la alabanza, que Dios usa todo, pero es algo divino. O sea, que lo que se siente aquí le pertenece a Él. Por eso sentimos la presencia de Dios y habitamos en la presencia de Dios. Reconocer la presencia de Dios es que va a suceder cosas. Este milagro habla quién es Jesús. Trayendo vida. Usted puede estar aquí respirando, pero puede, como dice el apóstol Pedro, cuando estábamos muertos, esto erais algunos de vosotros. ¿Cuándo? Antes, que estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. ¿Cuántos años llevas así? Pero quiero decirle que hoy Dios va a traer vida a la iglesia, porque donde hay muerte hay vida, donde hay necesidad está el milagro, donde está la situación difícil e imposible está el Dios que hace lo imposible. El testimonio se expande, no solo se va a quedar en Calamillor lo que ha sucedido y lo que seguirá sucediendo, y será predicado, porque no podemos callar ni dejar de decir lo que hemos visto y oído. Ahí está el mensaje. No podemos callar de dejar de decir lo que hemos visto y oído. Y el testimonio se da, no fue encubierto. Versículo 17 nos dice: y se extendió la fama. ¿Será que se puede extender la fama de lo que Dios ha hecho por ti? Bueno, ¿cómo? Por eso nosotros somos cartas leídas, somos un testimonio abierto. A veces nos ven a nosotros y no saben verdaderamente de dónde nos sacó el Señor. Pastor, yo necesito un milagro. Mírese usted. ¿Acaso usted no es un milagro? ¿De dónde Dios te ha llamado? ¿Cómo el Dios ha cambiado tu pensamiento, tu caminar, tu vestir, todo? ¿Qué más milagro necesitamos? Cuando allá en nuestra casa éramos aquella oveja negra, cuando ya alguien decía: por ese muchacho no hay nada que hacer. O cuando nosotros lo empezamos a creer en nuestro corazón: por mi hogar no hay nada que hacer. Pero hoy quiero decirle que el Señor va a cambiar ese pensamiento. La fama de Él se extendió por toda Judea y por toda la región de alrededor. Lo que Jesús hace no se queda en Naín. Lo que Jesús hace en Calamillor no se queda en Calamillor, necesita extenderse, porque aún sigue siendo predicado lo que Jesús sigue haciendo. La resurrección se convierte en el testimonio para no solo su vida, sino para todos. Cuando Jesús obra, el impacto trasciende mucho más allá de uno mismo. Hermanos, es que nosotros no podemos callar. Jesús hizo un milagro en mi vida. No lo voy a decir, hermanos, no podemos callar. Porque aunque usted lo quiera callar, van a decir: pero usted no era el borracho, pero usted no era el vicioso, usted no era el pasado. ¿Cómo va a callar usted? Usted no era el fornicario, el adúltero, usted no era el mujeriego por allá. ¿Y ahora qué haces con una Biblia en tus manos? No necesitas ni hablar para hacer testimonio. Tú no eras el que, allá le van a decir a la hermanita: perdóneme, hermanita, usted no era la que cojeaba. Usted era la que no tenía que andar ahí agarrada de la mano de su nieta para no caerse. Ahí está el milagro. Jesús me sanó. Usted no era la que tenía ese hogar perdido. Usted no era la que lloraba a sus hijos. Este impacto de lo que Dios hace en tu vida trasciende. Tú no puedes dar por perdido a tus hijos, porque mientras hay vida hay esperanza, y aún muertos, Jesús está aquí. Jesús ve tu dolor. Jesús siente tu angustia, toca lo que tú no puedes tocar. Jesús habla con autoridad, restaura lo perdido y glorifica entonces a tu Dios en tu vida. Porque cuando Jesús llega a tu Naín, lo imposible deja de ser imposible. Lo que era imposible pasa a ser posible para Dios. Jesús hoy te dice en esta mañana: no llores, yo estoy aquí.
Porque si Jesús no llega, Anaí, no fue casualidad. Y no llegó tarde como de pronto algunos pensaron. Llegó en el momento, el lugar y la hora que Él tenía que llegar. Aunque el hombre diera por perdido ese momento, Jesús dijo: llegué a la hora. Ustedes le están llorando, pues ahora van a cambiar sus lágrimas de tristeza por gozo. Y Jesús en esta mañana te quiere decir: no llores más, yo conozco tu dolor, yo sé tu situación, sé por lo que estás viviendo, pasando. No te sientas viuda cuando no lo eres, porque el sentir es algo que se adueña de ti y te lo crees. Si tú tienes a tu esposo a tu lado, no te sientas esa mujer viuda. Tienes a tus hijos por allá perdidos. Había un padre en la puerta todos los días, me imagino, esperando que ese muchacho regresara. Yo sé que hay una madre aquí que no cierra esa puerta en esta mañana y que le dice: Señor, para mí ha sido imposible, de muchas maneras le he hablado, pero aquí estás tú. Solo dame fuerza, Señor, yo quiero ver lo que tú puedes hacer. Jesús en esta mañana no vino a condenarnos. Él no vino a señalarte. Él vino a tocarte, a detener ese funeral que tú llevas por dentro, que solo respiras, pero respiras dolor, angustia. Pero hoy el Señor puede cambiar todo esto si tú lo crees. Hay un funeral en tu vida, a veces por pérdida, todas las cosas, ya no ves futuro. En esta mañana ya ves que no hay nada que hacer, pero hoy el Señor quiere detener ese funeral espiritual que tú vives y quiere decirle a tu alma: hermanos, mire, a veces pensamos los pecados que son de la carne y los deseos, pero esos quedaron colgados en el madero. Y Dios puede hacer algo extraordinario, sacarnos de allá de esos pecados de la carne y de los deseos. Lo malo es cuando el pecado está en el alma. El alma que pecare, esa morirá. Y hay pecados en el alma que Dios tiene que sacar. Puede que ya no estés en vicios, cosas de los deseos de la carne, la fiesta, el mundo. El Señor ya crucificó eso. Pero en esta mañana el Señor dice que no hayan pecados en tu alma. Pero el Señor no viene a señalarnos, sino a decirnos: alma mía. Como decía el salmista: ¿por qué te abates, oh alma mía, y por qué te turbas dentro de mí? ¿Será que aquí hay una alma que le quiere decir: Señor, esta alma te pertenece? Que el Señor te diga: alma mía, a ti te digo, levántate. Quizás hoy estás viviendo un camino hacia Naín, a enterrar tus sueños, tu futuro, tu provisión. Tal vez hay algo en tu vida que parece muerto. Ya tus sueños han quedado enterrados. Hay esa relación, ese hogar ha quedado enterrado. Quizás una fe que poco a poco se está enterrando. Pero quiero decirle que aunque haya un corazón cansado: pastor, ya no puedo más, no sé qué es lo que quiere Dios conmigo. Eso lo has pensado tú en un momento. Pero hay una esperanza que aún respira. Si Dios es con nosotros, si Dios es con nosotros, iglesia, si yo estoy en Dios, todas las cosas me ayudan a bien. Y parece que esa esperanza cada día va menguando, pero usted tiene que alimentar esa esperanza. Si Dios es con nosotros, ya no hablarlo con temor, no decir no hay nada que hacer. Este pasaje nos enseña que Jesús sigue caminando hacia Naín. No se quedó allá en el gozo, en la alegría de todos. Allí también en Calamillor tienen que ver la gloria de Dios. Y Él está aquí, pero también tiene que ir allá a Península, tiene que ir allá a Colombia, Venezuela, todos los países, a que sigan viendo la gloria de Dios. Pero allá, hermanos, había que aprovechar el momento que Jesús pasaba. Porque si no aprovechaban el momento, Jesús se iba a otro lugar. Pero el Jesús, nuestro Dios que hoy tenemos, Él no pasa por aquí, Él está aquí. Él habita donde está la alabanza. Él habita donde está su cuerpo, la iglesia. Él habita donde está el pueblo de Dios.
Así que Él está aquí. Pastor, yo voy a esperar que Jesús pase. ¿Cuándo va a volver a pasar? ¿Otro viernes? Hoy es el día. Pastor, dígame cuándo va a pasar Jesús para yo decirle: Señor, quita mis lágrimas, devuélveme el hogar, devuélveme a mis hijos. Él está aquí, si tú lo puedes creer. Pero necesita que tú te acerques a Él. Él se acerca a los que lloran, pero Él sigue viendo corazones. Después de 2000 años, con aquella viuda madre, hoy todavía hay corazones quebrados. Él hoy sigue tocando lo que nadie más puede tocar. Él sigue siendo la autoridad. Pastor, eso pasó allá. No, hermanos. Él sigue siendo el mismo de ayer. Y Él vuelve y dice en esta mañana: a ti te digo, levántate. ¿Será que hay alguien que se quiera levantar en esta mañana y traerle esa situación a Jesús en esta mañana? ¿Será que hay alguien que le quiera decir: Señor, quita este funeral de mi vida? Señor, me siento en una depresión. Señor, siento que ya no puedo más. Para usted es una realidad de pronto que ya no hay nada que hacer. Pero ¿por qué no le deja eso imposible para Dios? Quizás usted está aquí, muchacho, te digo en esta mañana, pero allá muy lejos, a kilómetros, hay alguien que sigue orando: Señor, solo tú puedes hacer lo posible. ¿Será que hay alguien en esta mañana que le quiera traer esa situación, ese corazón cansado? ¿Será que quiera traerle esa fe debilitada? ¿Será que quiera traerle en esta mañana una relación rota? Quizás hay alguien en esta mañana que quiera traerle sus sueños rotos. ¿Será que hay alguien que haya enterrado toda su vida? Hoy hay esperanza. Hoy hay esperanza, iglesia. Él sigue restaurando familias, sigue transformando futuros, sigue transformando su vida. Cuando Jesús llega, su historia puede cambiar. La muerte retrocede, ella no avanza. A ti te digo: muerte, detente. La autoridad de Jesús habla en esta mañana y a la muerte le dice: resucita. Póngase en pie en esta mañana. Hoy lo imposible se puede hacer posible si tú lo crees. Hoy te has encontrado en ese camino con Jesús. Hoy Naín marca la historia. El Señor permite ver tus lágrimas. Llora, desahógate con Él. Permite que todo, que hoy el Señor Jesús toque lo que tú ya diste por perdido. Permítele ver tus lágrimas. Jesús, mira mis lágrimas. La hermana lloraba aquí, pero no de tristeza, no de dolor, sino de alegría de ver la obra poderosa de Dios. Señor, yo quiero tener experiencias. Pídele las experiencias tuyas. Gracias a Dios por la hermana que fue sana, pero yo quiero tener mis experiencias con Dios. Yo solo, Señor, yo quiero tener experiencias. Que no vayas a contar el milagro que el Señor hizo. ¿Por qué no cuentas tu milagro? Permite que su palabra te levante. A ti te digo, joven, a ti te digo que estás en esta mañana. No des por perdido lo que Dios ve ganancia. Cuando Jesús entra en escena, la muerte pierde y la vida. Hoy hay resurrección. Quizás no de una vida, quizás de sueños, de futuro. Hoy hay resurrección en esta mañana porque Él se ha acercado. Vamos a orar en el nombre de Jesús. Si hay alguien que quiera pasar más a este lugar, no te conformes. Ese hogar parece que es una rutina. No te conformes más a la enfermedad. ¿Qué sería de mí si no me hubieras alcanzado, Señor? Esa hermosa canción, por favor, ¿qué sería de mí? Porque ¿qué sería de mí si Dios no me hubiera alcanzado? ¿Dónde estaría hoy? Si el Señor no hubiera hecho. Vea, hermano, Dios escogió de lo vil y menospreciado para avergonzar a los sabios. La sabiduría, la medicina decía: ya no hay nada que hacer por ese muchacho. A la hermana le decían: ya tienes una medicación. Y decía el viernes: esa medicación va a quedar en ese estante.
Allá va a quedar como testimonio. Esas muletas, esas sillas de rueda tienen que quedar allá como testimonio. Ese hijo, lo que es hoy, va a quedar allá como testimonio. Pero necesitamos ver la obra de Dios. Señor Jesús, en esta mañana, oh Dios, sueños enterrados, futuro, Señor, incierto, ¿qué tienes para mí, Señor, aquí en este lugar? Permíteme ver tu gloria, Señor. Ten experiencias con este joven. Tu alma, Señor, la que veniste a salvar y a rescatar, Señor. El testimonio, el milagro es Él, Señor Jesucristo. Hay un milagro en su vida. Tú puedes seguir obrando de una manera especial, Señor Jesucristo. No es casualidad, mi Dios. Devuelve lo que el mundo le quitó. Sí, Señor, si hay algo que hacer y solo lo puedes hacer tú. Quita ese pensamiento de mi vida, Señor. Si ya digo no hay nada que hacer. Oh, mi Dios, te presento sus jóvenes, Señor, tus hijos. En todas estas cosas tú les has ayudado. Hay algo que hacer en su vida, Señor, todavía. Estamos en este proceso, Señor Jesucristo. Hay mucho por hacer. Oh, mi Dios, experiencias contigo, Señor Jesucristo. Tú vuelves lo perdido. Sana, Señor, sana corazones. Resucita sueños. Oh, mi Dios, tú traes vida, restauras todo lo que nosotros damos por perdido. Señor, sus hijos, oh Dios, te pertenecen a ti. Una puerta siempre estará abierta, Señor. Sabemos que tú haces lo imposible. Hay mucho por hacer, Señor. Cambia mis lágrimas de tristeza por lágrimas de gozo. Señor Jesús, vuelve, Señor, el gozo. Gracias, Señor. Y te digo, levántate. No todo está perdido, hay esperanza. Oh, mi Dios, que no haya funeral. Hoy hay vida y vida en abundancia. No te sientas. Que no sientas lo que aún está ahí, lo que aún es. Vuelve el gozo, Señor. Nuestros huesos se consumen de gemir, Señor. Debilita de pronto, Señor, nuestra fe al acercarnos. Pero yo sé, oh Dios, que tú puedes obrar de una manera especial. Señor Jesús, en esta mañana. Acércate, Señor Anaín, a este camino, Señor Jesucristo. Gracias, Señor, tú puedes obrar. Tú volverás, Señor, lo que el mundo, lo que el enemigo le ha quitado, tú lo volverás. Oh, mi Dios, tú cambiarás toda lágrima de tristeza. ¿Dónde estaría yo, mi Dios, si tú no te hubieras acercado a mí? Gracias, Señor Jesucristo. Aleluya, gracias, Señor, gracias. Gracias, Señor Jesucristo. Él sigue siendo el mismo de ayer. Señor, quiero un milagro en mi vida, Señor. Yo quiero tener experiencias contigo. Oh, Jesús. Te doy gracias, Señor Jesucristo.
Te doy gracias, Señor Jesucristo. A Él sea la gloria, a Él sea la honra. Su amor a todos los que viven sin rumbo. Se llama Jesús, Él está en mi ser. Él es el mismo de hoy, el mismo de ayer. Y hoy vemos su gran poder, como el día del Pentecostés. Y muchos milagros se ven por nuestra fe. Enfermos son sanos, presos libertados. Mi Dios tiene mucho poder, porque Jesús es el mismo de ayer. Que viven sin rumbo. Se llama Jesús, Él está en mi ser. Él es el mismo de hoy, el mismo de ayer. Y hoy vemos su gran poder, como el día del Pentecostés. Y muchos milagros se nuestra fe. Enfermos son sanos, presos libertados. Mi Dios tiene mucho poder, porque Jesús es el mismo de ayer. Es el mismo de ayer. Jesús dijo, cielo y tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Aún en este tiempo, todavía nosotros proclamamos que Él es el mismo de ayer, de hoy y siempre.